Popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreño. Les agradecemos que comparten este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesados en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este día, sábado 17 de enero del 2025. Gracias por acompañarnos en un sabadito por acá. Aquí, bueno, mi nombre es Carlos Rodríguez, estoy acá en Oslo, Noruega. Aquí son ya las 5 de la tarde con 10 minutos y en mi querido paisito son las 10 de la mañana con 10 minutos. También me acompaña por parte del Frente Intercontinental el compañero Rafael, quien dará un saludo a la audiencia. Adelante, Rafa. Gracias, Carlos. Gracias también a todas las personas que se conectan. Sabemos que todavía es bastante temprano en El Salvador, algunos que todavía están haciendo actividades de la mañana. Agradecerles por compartir y agradecerles también por siempre seguir, estar pendiente de nuestros programas de toda la semana y pedirles pues que nos ayuden a compartir más para que más gente se dé cuenta y bueno, nuestros programas y de toda la problemática en El Salvador, pues la conozca gente que vive, compañeros, compatriotas que están en otros países, lejos de nuestro territorio. Así es. Bueno, cuando ustedes tengan ahí alguna pregunta con respecto al tema que vamos a tocar, pues la pueden hacer y nosotros se la vamos a trasladar a nuestra invitada. De ahí también si ustedes tienen comentarios, pues bienvenidos los comentarios siempre y cuando vayan dentro del marco del tema que vamos a conversar. Bueno, hemos invitado a la compañera Sonia Urrutia, ¿verdad? Para conversar con ella sobre el tema del sindicalismo. Pero antes que nada, le vamos a dar la bienvenida y le vamos a pedir que salude también a todos los oyentes. Bienvenida, compañera Sonia. Un saludo para los oyentes. Muchas gracias a Radio Intercontinental por invitarme a esta plataforma de mucha importancia a nivel de todo el mundo. Un saludo respetuoso, un saludo de hermandad a todos los que nos sintonizan a través de esta plataforma. Así que aquí estamos pues para poder brindar esa información pues que hoy por hoy vamos a conversar en este momento. Muchas gracias, compañera Sonia. Bienvenido a nuestro programa. Sabemos que un sabadito, esperemos que todos ustedes estén listos para escuchar el conversatorio que vamos a tener aquí con compañera Sonia. Bueno, estimada Sonia, nosotros estábamos viendo que estamos terminando, a todos los invitados les estamos pidiendo que nos den un balance, digamos, ¿verdad? O un análisis, como quieras llamarse, digamos, de cómo ha sido el año pasado, el 2025, digamos, en el caso de ustedes para el trabajo sindical y la clase trabajadora en general, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, cuáles son las perspectivas que ustedes ven para el 2026. Excelente, cómo no. Bueno, en primer lugar, quizás decir, ¿verdad?, que el movimiento sindical sabemos que desde que llega Bukele, desde el 2019 a la fecha, el movimiento sindical ha sido gravemente golpeado. Y yo en muchas entrevistas pues lo he dicho, el movimiento sindical está viviendo un momento de crisis, un momento oscuro en el país, similar en tiempos de conflicto armado, ¿verdad?, donde fue y quizás es peor en este momento, porque hablábamos en unas encerronas que tenemos con otros sindicatos y se expresaban, en tiempo de guerra había movilización, a pesar que a través de balas, decían los compañeros, pero había movilización. Pero en este momento el sindicalismo está siendo descabezado desde su legalidad. Y es otro contexto. Y yo digo, es más difícil todavía el momento que estamos viviendo. Entonces, para mí, ¿cómo podemos caracterizar
el 2025, un movimiento sindical que se envolvió en un escenario caracterizado por el debilitamiento del diálogo social, que no ha existido diálogo social con este gobierno, más bien ha coactado sindicatos para que le aplaudan y los que no, pues ahí estamos emprendiendo toda una batalla entre medio de ese debilitamiento, no hay diálogo social, el incremento pues de prácticas antisindicales, una política sostenida de reducción del empleo público, en donde diversos sectores, especialmente la salud, educación, trabajadores de las alcaldías municipales, e instituciones autónomas, pues han sido gravemente afectados por estos despidos masivos. A esto hay que agregarle la supresión de plazas, reestructuraciones administrativas, pues que esto ha llevado a impactar de forma directa a la clase trabajadora organizada, sindicalizada, ¿verdad? En este periodo, pues, se registraron denuncias reiteradas de persecución sindical, incluyendo despidos de dirigentes sindicales, ¿verdad? Sin que el gobierno reconozca sus juntas directivas, ¿verdad? Retención de cuotas sindicales. Entonces, estas acciones generan directamente un clima de incertidumbre en donde se debilita la capacidad organizativa del movimiento sindical, ¿verdad? Y esto viene a limitar prácticamente a los sindicatos, a la libertad sindical, en donde se ve gravemente violentada a través del marco constitucional, ¿verdad? Ya que tenemos el convenio 87 relativo a la libertad sindical, el convenio 88, ¿verdad? Relativo a los contratos colectivos, ¿verdad? Pero esto, hoy por hoy, en este gobierno no se ha reconocido. Ni estos convenios internacionales ratificados por El Salvador no se les ha respetado, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Que estos mecanismos que han sido utilizados por estas instituciones gubernamentales, donde hablamos de un tema tan importante como es el diálogo social, inclusive Festrajusal, a través del apoyo de la LO Noruega, hemos estado impartiendo diferentes talleres sobre el diálogo social que en este momento, ¿verdad? Hemos hecho ya el primer taller sobre diálogo social, un tema de mucha importancia, ya que nosotros vemos los sindicatos, especialmente Noruega, los sindicatos de Suecia, ese gran avance a través de poner en práctica ese diálogo social. Entonces, acá en El Salvador, ese diálogo social no existe. Y sí existe, pero es un diálogo manipulado, donde viene el gobierno y coacta a los sindicatos. Hoy por hoy se cuenta con alrededor de 250 sindicatos donde pues están siendo, aquí les dicen, son los sindicatos del comité de aplauso del gobierno, ¿ah? Donde, ¿qué pasa con los diferentes sindicatos que no se alineen a esa política o que no entren a esa unidad sindical? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Ya que hemos venido enfrentando la grave crisis de la entrega de las credenciales tardadas. Algunos sindicatos se las dan y a otros no. En donde hemos visto instituciones que son cerradas a través de decretos. ¿Y qué pasó con el sindicato? Pues salió, ¿verdad? Y se destituyó y ni siquiera se retoma el fuero sindical de los líderes sindicales, de los directivos sindicales. Entonces, ha habido una grave violación en cuanto al tema sindical. Entonces, cuando hablamos que
un gobierno no pone en práctica el diálogo social, porque sabemos que el diálogo social es la herramienta para poder avanzar en los derechos laborales y sindicales, y también no solamente en los derechos sindicales, sino también en los derechos que tiene el empleador, en las políticas públicas que puede avanzar un país. Y es por eso que hoy en día nosotros vemos un El Salvador, aunque otros dicen cuando vienen a visitarnos, no, vemos un Salvador renovado, pero no entran a ver realmente qué es lo que hizo Bukele para desaparecer todas las organizaciones de vendedores independientes que estaban organizados. Lo primero que hizo fue encerrarlos, meterlos presos, ¿verdad? ¿Mm? Y entonces, ¿a costa de qué? Él ha logrado algunos cambios en el centro histórico. ¿A costa de qué? Está remodelando diferentes mercados, y lo digo a nivel nacional. ¿Mm? Porque nada menos ayer hablaba con un dirigente sindical que tiene su puesto de los vendedores independientes, que tiene su puesto aquí en la tiendona. ¿Ah? O sea, prácticamente a la gente salvadoreña, a los trabajadores, se les está quitando el pan de cada día, compañeros. ¿Verdad? Entonces, toda esa reestructura que se viene haciendo, pues viene beneficiando, viene a ser controlada por el clan Bukele, dejando en desventajas a la clase trabajadora, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto a los vendedores que salen, primero van a hacer un préstamo para salir a comprar su canasto de tomate, a los jóvenes cómo les quitan las ventas. Entonces, eso es lo que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, frente a ese escenario, el movimiento sindical, pues hay que decirlo, ha mantenido diferentes acciones de resistencia, denuncia pública, movilizaciones sociales, aunque de manera, hay que decirlo, de manera fragmentada, ¿verdad? Las conmemoraciones, por ejemplo, si ustedes se recuerdan la conmemoración del 1 de Mayo y otras acciones unitarias, esto se pudo evidenciar la persistencia de una lucha sindical, pues que todavía creemos que es posible dar una lucha sindical activa, ¿verdad? Orientada a la defensa del empleo, a la libertad sindical y a los servicios públicos, ¿verdad? Aunque paralelamente, pues hay que decirlo, eh, se fortaleció la incidencia internacional mediante denuncias hacia la organización internacional. Hemos podido observar diferentes organizaciones hermanas, centrales sindicales, han elevado sus quejas ante la organización internacional el 2025, ¿verdad? Y a nivel internacional hay que decirlo que el perfil que este gobierno de Bukele tenía hará unos 2 años, ese perfil internacional ha bajado por ese trabajo que han venido haciendo diferentes organizaciones, diferentes centrales organizativas, pues que fueron elevadas ante la Organización Internacional del Trabajo. También hay que decir, bueno, prácticamente a finales del año, en donde vimos que diferentes líderes sindicales y diferentes luchadores sociales tuvieron que salir a raíz de las últimas capturas, cuando capturan a Enrique Anaya, cuando capturan a Ruth Eleonora, una férrea defensora de derechos humanos, en donde manejaba muchos casos de corrupción de este gobierno. Y bueno, y la ley de agentes extranjeros, que también se suma a esta situación, a esta persecución, para controlar a las organizaciones defensoras de derechos humanos, para controlar a las organizaciones sindicales, pues cerramos un año
difícil donde muchas organizaciones mandaron su carta donde ellos se trasladaban del lugar, ¿verdad? Unas organizaciones que están operando en Guatemala, ¿verdad? Y bueno, y aquí poco a poco, pues ese trabajo, digamos, de comunidades que apoyan esto y que hacen un trabajo muy relevante, estas organizaciones de defensoras de derechos humanos, las ONGs, ¿verdad? Un trabajo muy fuerte, pues esta ley viene a perjudicar gravemente. Entonces, hablemos cuáles son las perspectivas para el 2026. Eh, en una coyuntura donde se presenta compleja y desafiante de mantenerse las actuales políticas laborales, es previsible la continuidad de tensiones entre el Estado y los sindicatos independientes, ¿verdad? Así como la profundización de la precarización laboral, ¿verdad? El ejercicio de la libertad sindical, no obstante, también se identifica como oportunidades para rearticulación del movimiento sindical. Digamos, creemos que en este momento, un año donde el gobierno se prepara para las elecciones para el 2027, que ya podemos decir que él ya está en campaña. Entonces, nosotros como movimiento sindical vemos un momento muy importante donde nos podemos ir reagrupando diferentes organizaciones sindicales. Por ejemplo, esta semana, creo que fue el miércoles, donde Unitrasal eh, hace una conferencia de prensa preocupados por los despidos masivos de miles de trabajadores, tanto del sector salud, del sector maestro y los sindicatos que siguen siendo golpeados, pero también desde el año pasado hemos empezado a sentir esa presión hacia los sindicatos privados, donde hemos enfrentado FESTRAJUSAL, que es la federación donde yo soy la secretaria general, hemos enfrentado despidos de dirigentes sindicales de 20 años de estar en sus centros de trabajo, ahora son despedidos. Hemos enfrentado quejas donde en el centro de trabajo se le dice, firma, si no firmas, te metemos el régimen. O sea que el régimen se está volviendo una política de amedrentar a los trabajadores ya en la empresa privada. Y eso para nosotros, pues, es delicado, ¿verdad? Y es allí donde creemos que estamos ante una coyuntura donde ya un año, se puede decir un año preelectoral, en donde vemos que el movimiento sindical podemos ir reagrupándonos con diferentes sindicatos y sentando posiciones, ¿verdad? Eh, Eso es lo que podemos decir, compañeros. Y bueno, en este contexto, los principales desafíos para el sindicalismo salvadoreño en el 2026 pues serán la reconstrucción de su base organizativa, el fortalecimiento de la formación sindical y política, y creemos que la consolidación estratégica unitaria que permita defender los derechos laborales como parte integral de la democracia y de la justicia social en el país. Y para las organizaciones, para los compañeros y compañeras que todavía creemos que la lucha, que vale la pena luchar, vale la pena continuar en la organización, porque creemos que todavía es posible tener esperanzas y buscar pues un mundo con justicia y una dignidad, ¿verdad? Así que eso es lo que yo puedo expresarles, compañeros, ¿verdad? Eh, yo sé que a lo largo de todos los años siempre ha habido represión hacia los sindicatos, especialmente a los del sector
público, creo. Durante la guerra, yo personalmente no tengo conocimiento de que el FMLN, por ejemplo, durante la guerra haya perseguido o durante el gobierno, los gobiernos del FMLN, yo no tengo conocimiento de que el FMLN haya obstaculizado el trabajo sindical, tanto privado como público. Anterior a los gobiernos del FMLN, creo que sí, siempre había represión hacia los sindicalistas, a la organización, pero creo que no en la magnitud que ha habido hoy desde los dos periodos de este gobierno. Sí, Creo que en el periodo de este gobierno es cuando más se ha retrocedido en el tema sindical, tema laboral, muchos despedidos. Creo que estábamos hablando la semana pasada que solo en 2025 habían sido más de 22.000 trabajadores despedidos del sector público. Del sector privado no sé, pero digo, ¿cuál es el miedo a los sindicatos? Si el sindicalismo lo que hace es luchar por los derechos de los trabajadores, de que el derecho de los trabajadores no sea pisoteado, que no sea, no, que tanto el patrón, tanto el Estado como los patrones privados, la empresa privada, no, no maltraten a los trabajadores. Por ejemplo, aquí en Europa los sindicatos tienen fuerza y tienen, o sea, hay diálogo, ¿me entiendes? O sea, sí hay despidos, pero siempre hay diálogo. Hay un sistema que funciona, aunque también en estos últimos años ha habido bastante presión contra los sindicatos. Sin embargo, no jamás como en El Salvador o quizás en Latinoamérica. Creo que también toda Latinoamérica sufre el mismo problema. sí, Menos, en mucho menor escala creo que en El Salvador, porque este gobierno prácticamente se ha caracterizado por eso. Una guerra frontal contra los sindicatos que no son afines al gobierno, porque sabemos que los sindicatos que son afines al gobierno o los sindicalistas que son afines al gobierno, pues creo que nunca han tenido problemas, siempre se les ha extendido sus credenciales. Creo que son los sindicatos que siempre están a favor de los trabajadores y no alineados al gobierno, son los que están o han sufrido más atropellos. sí. Muy buena su comentario, Rafael. Yo creo que sí es de reconocerlo, ¿verdad? Que en los tiempos del FMLN no hubo esa represión para la clase trabajadora. Al contrario, creo que surgieron muchos muchos sindicatos que surgieron, por ejemplo, en el caso de la federación que yo represento, constituimos un sindicato de los trabajadores que trabajan en las ECOS, que son en las unidades de salud. Y a mí ellos me comentaban eh, que habían trabajadores que ganaban, que tenían 15, 20 años de estar trabajando en estas ecos, en la unidad de salud, y ganaban $250 y estaban por servicios profesionales. Y ellos decían, ningún sindicato de salud nos quiere organizar porque dicen que no alcanzamos ni para pagar una cuota sindical. Entonces viene la federación a través de mi persona. Yo recuerdo que andaba impartiendo charlas de trabajo decente y casi a nivel nacional recorrí yo en ese momento. Y de ahí aprovecho y organizamos este sindicato, que todavía es parte de la federación, se llama Sutraminsal. ¿A qué quiero llegar? Es de que ese sindicato surge en tiempos del FMLN. El sindicato de las domésticas que la federación tiene también surge en tiempos del FMLN. Entonces, el FMLN fue muy respetuoso y respetó el derecho, ya que la Constitución dice de que el Estado debe de garantizar el trabajo a los ciudadanos. Entonces, el FMLN fue respetuoso y a pesar de la presión que había en su momento, ¿verdad? Internacional, por la deuda que sabemos, ¿verdad? Que hay, pero sin embargo el FMLN se mantuvo, no tocó la parte más delicada, que es garantizar el empleo a la familia salvadoreña. Ahora bien, tenemos un Estado, tenemos un gobierno donde sabemos que
Hay una gran corrupción y eso ya no se puede tapar. Hay una gran corrupción en donde la deuda ha incrementado tanto, ¿m? En donde muchos dicen lo van a pagar nuestros bisnietos y otras generaciones. ¿A raíz de qué? A raíz de que los políticos que están en este momento en el poder, sí, se recetan grandes salarios. Ahora pues se dice que la familia más millonaria de aquí son los Bukeles. Entonces, hay que decirlo también. Por ejemplo, que yo les digo, yo he sido usuaria del Ministerio de Trabajo durante 32 años, que he estado desde que me organizo. Luego, pues, de acuerdo, fuimos avanzando. He estado representando a trabajadores de diferentes sindicatos en sus reivindicaciones, a través de plataformas que citábamos a la patronal. Y yo les digo, compañeros, miren, en los gobiernos de derecha sí había represión, y usted lo decía muy bien, Rafael, pero no como la represión que hay en este momento. ¿Mm? Si vemos el deterioro del Ministerio de Salud, la salud está privatizada. ¿Mm? Entonces, si comparamos este gobierno con los gobiernos de derecha, perdonen que los gobiernos de derecha salen bien parados con comparando, ¿verdad? Porque no existía esa represión, porque yo vuelvo a repetirlo, sí teníamos conflictos con los gobiernos de derecha, ¿verdad? Pero respetaban y había un cambio diferente en el Ministerio de Trabajo. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que vemos en este momento? Por ejemplo, yo enfrenté, nosotros tenemos 2 sindicatos del sector textil en la federación, y estos 2 sindicatos tenían seccionales en impresión aparel, que en su momento nos pronunciamos afuera de las instalaciones de impresión aparel. Pero ¿qué pasó el ministro de Trabajo? ¿Qué dijo en su momento? Se reunió con todos los líderes sindicales, y que por cierto, ahí estaba yo porque pues tenía que estar por la representación que tenemos de los 2 sindicatos, y él dijo, no puedo sentar posición públicamente porque los sindicatos han obligado a que la empresa cierre. Perdóneme, esa no es una posición de un ministro de Trabajo. ¿Mm? Si bien es cierto, cuando hablamos de los sindicatos, tenemos muchos defectos, pero él en su papel de ministro tenía que resolver y obligar a esta empresa a responder por el pago de la indemnización de esos 575 trabajadores, que en su mayoría son mujeres y madres solteras. Entonces, garantizar el pago de mujeres que están en estado de embarazo, garantizar una indemnización, tanto la indemnización de que por haber trabajado en la empresa, y lo otro, indemnización para las mujeres que tienen enfermedades crónicas, porque sabemos que las compañeras que trabajan en las fábricas al final se terminan enfermas con cáncer en la garganta, cuestión de las vías urinarias, etc. Entonces, de nosotros salió esa petición y le dijimos a Rolando, no, momento, su posición no tiene que ser esa, usted es el garante de que se respete el derecho laboral. Su posición debe ser este y esta. Entonces, ahora en este momento, ¿por qué? ¿Qué es lo que argumentaban? Que la empresa se había ido a quiebra, cuando no era cierto, porque mediante no tengamos una resolución por parte de un tribunal de lo laboral que la empresa se ha ido a quiebra, no podemos decir, eso nos da todo el derecho de poder exigir los derechos de esas 575 personas que salieron afectadas. Ahora, bueno, estamos dando ese seguimiento a ese proceso donde las marcas son las que están retomando, garantizar ese fuero sindical. Estamos hablando de 350 trabajadores que eran directivos sindicales, 350 personas que eran directivas sindicales. Y el Rolando dice, no, yo no puedo exigir eso, porque los sindicatos han obligado a que la empresa cierre.
que esa no es una posición de un ministro. Entonces, aquí volvemos, Rafael, donde yo digo, estos países a nivel de Latinoamérica, no les interesa el diálogo con las organizaciones sociales, no les interesa el diálogo con los sindicatos. Si hubiera diálogo social, otra cosa fuera, y ahí donde son un ejemplo los sindicatos europeos. Excelente, muchas gracias, compañera. Mire, a mí me gustaría que me diera su comentario sobre el despido masivo de los trabajadores del Hospital Rosales, ¿no? Porque en todo caso eran trabajadores todos ellos, ¿no? Ha habido un despido masivo. ¿Qué pasa con esos trabajadores ahora? Si hay digamos, un sindicato que responda por ellos o se van a organizar, ¿cómo está la situación de los trabajadores? Sí, bueno, yo antes que nada mi solidaridad con todos los compañeros del sector salud, que la salud ha sido privatizada, hay que decirlo, la salud ha sido privatizada. Y es ahí donde el despido masivo, ¿verdad? Menospreciando la mano de obra de los médicos. Y vienen y contratan a otros médicos de otros países. No me estoy oponiendo a la contratación de otros médicos, pero que a esos médicos se les está pagando, se les está reconociendo su mano de obra, cuando aquí la mano de obra se está descalificando. Entonces, mi solidaridad con todos esos médicos, con todos esos profesionales de la salud que han sido golpeados por este gobierno. Entonces, hay que decirlo que CONADESA, un instrumento que surge, ¿verdad? Donde la mayoría de compañeros que están ahí son de salud, ¿verdad? Es el doctor Aguirre, si no me equivoco, y allí está la compañera Erika, que yo creo que va a ser bien importante conseguir una entrevista para que la dé y que la brinde al Frente Intercontinental. Yo voy a hablar con ella, ¿verdad? Y no sé si antes, bueno, en esta CONADESA, si no me equivoco, también está la compañera Laura, y que la compañera Laura también es conocida por ustedes, ¿verdad? Está en este espacio. Creemos que CONADESA, esperamos que ese esfuerzo pueda mantenerse, porque aquí acordémonos de que hay infiltraciones, ¿verdad? Por parte de este gobierno, ¿verdad? Personas que no van defendiendo los intereses de la mayoría que han salido afectadas, sino van buscando un interés propio. Entonces esperamos, ¿verdad? Y el llamado a CONADESA es a tratar de mantener ese colectivo, porque ese colectivo es el que está dando la lucha, compañeros. Es el que está dando la lucha, el que está representando a los miles de trabajadores que han sido despedidos, golpeados en este momento. Y hay que decirlo, la gente está hablando, aquí la salud ha sido privatizada. Y aquí va a haber, ya empezó la crisis, porque el famoso doctor SB ya colapsó. Ya para que alguien pueda optar por lograr que la famosa doctor SB pueda atenderlo o agarrar en línea, es difícil en este momento. Entonces, aquí se espera, compañeros y compañeras, un descalabro en la salud, y no solamente en la salud, en todos los sectores, ¿verdad? También quiero unirme eh, como le dijera, solidarizarme con todo ese personal de salud que han despedido de todas las unidades, no solo del Rosales, sino que de todos los sectores, bueno, de muchos departamentos, San Miguel, que cerraron también, creo que clínica del Seguro Social y en otro en Escalón, y bueno, en muchos que han despedido de todas las partes, tanto enfermeras como trabajadores de limpieza, los doctores, todo. Yo sé que hay mucha gente que ha dicho que se lo merecen porque son pesados, que son prepotentes, pero yo creo que en este momento hay que ponerse, hay que tener empatía. Sí, tal Por vez algunos supuesto. que son prepotentes ya cuando llegan ahí, pero hay que pensar también de que detrás de esta persona pueden haber dos, tres personas más que dependen del sueldo de esta persona, ¿me entiendes?
el sueldo de un doctor, el sueldo de un enfermero, enfermera. Entonces, hay que tener empatía con todos ellos porque no solo la persona despedida es la que sufre, sino que también la familia, todos los que dependen de esta persona, del sueldo de esta persona. Yo creo que no es la forma de ahorrar dinero como dice Bukele, que es para ahorrar dinero. Es pura mentira, porque eso de que van a ahorrar dinero es mentira. Sino lo que está de fondo es la privatización. Definitivamente eso es. Así es, así es. Simplemente es la privatización y nada más que eso, porque para que le hagan préstamos, como hacen préstamos todas las semanas, Mm. para eso el Fondo Monetario Internacional les obliga a hacer recortes. Y la gente que está sufriendo más, como siempre lo hemos dicho en este programa, siempre ha sido el sector salud, el sector educación y ahora pues el medio ambiente, que han cerrado algunas oficinas, que tengo entendido que han cerrado hasta la de turismo, me parece. O sea, con este gobierno se ha retrocedido tanto, tanto en todo, pero que desgraciadamente mucha gente que no lo alcanza a percibir, quizás a ver, es de reconocer que algunas cosas han cambiado. Porque eso de que la gente ahora se movilice con más seguridad, más tranquilidad, bueno, hay de reconocerlo, pero ¿a costa de qué? Con respecto ¿cómo se llama? Al régimen de excepción, ya no tiene validez, ya no debería existir. Si ya no existen las pandillas, si el país es mucho más seguro, más seguro que el país más seguro del mundo, ¿por qué seguir con este régimen de excepción y además utilizarlo para obligar a los trabajadores a firmar su renuncia voluntaria y si no van a ir a la cárcel? O sea, utilizar este sistema para eso, para amedrentar a la gente, como usted decía. O sea, a mí me parece que ya es demasiado, ¿me entiende? Y yo pues diría, o sea, les pediría a todo el mundo que empiecen a levantarse, a organizarse, porque la organización es lo que ayuda. La presión, si no hay organización, no hay presión y no hay cambios en el sistema. Por supuesto, sí, totalmente de ¿Qué, acuerdo. y qué opinas sobre ese, cómo se llama, esa quincena de enero que le van a aumentar a la gente? No sabemos ni a quiénes ni a cuántos le va a llegar, pero ¿qué hay de trasfondo para eso de acuerdo a su opinión? Sí, mire, yo, algunos medios que me han entrevistado, eso fue martes en la noche, creo que fue eso. A mí el miércoles me entrevistaban. Y yo les decía que el presidente siempre, ¿verdad? Sale con un dulce cuando ve que hay toda una retórica donde viene la cuestión de Ciudad Marsella, ¿verdad? Donde se inunda, ¿verdad? Donde el gobierno da esos permisos y en donde hay un levantamiento de denuncias a nivel público de la misma gente, ¿verdad? Él viene y sale, vamos a dar pues esa quincena 25. Igual yo lo veo como él ya está en la coyuntura electoral, ¿verdad? Es una propuesta electoral para el pueblo, tal como lo ha venido haciendo en muchas ocasiones, ¿verdad? Eh, pero él con eso no está garantizando, o sea, no es una propuesta estructural, no es una propuesta permanente que garantice a las familias salvadoreñas estabilidad laboral. Y yo les decía, ¿qué quiere la gente? O sea, está bien si va a dar esa quincena. Y yo les digo a la gente, está bien que lo agarre, pero esa quincena no va a resolver su crisis económica, porque eso va a ser en febrero, en enero. ¿Qué va a pasar en febrero? En marzo. Ya la gente ya se lo terminó y volvemos a caer en la misma crisis económica que se tiene en este momento. Entonces, yo le diría, en vez de estar ofertando y lo otro, estar aprovechándose de la necesidad del pueblo. ¿Mm? Eso es estar aprovechándose. ¿Por qué no ofrecen medidas
permanentes que vayan encaminadas. Uno, que garanticen empleos dignos, ¿m? Salarios dignos, ¿m? Respeto a la estabilidad laboral, que permitan a los vendedores independientes que se les respete, que se les deje trabajar, si lo único que ellos buscan es, es su comidita. ¿Mm? Eso es lo que yo pediría, en vez de estar lanzando, ¿verdad? Eh, una política que no va a ser permanente, que simplemente viene a tratar de callar, a tratar de silenciar por esta bomba que ha explotado, ¿verdad? Entonces, está bien, yo digo que lo agarre el pueblo, pero hay que hablarlo claro. ¿Quiénes van a pagar eso? Porque los recursos que Bukele utiliza para pagar a los empleados públicos no es trabajo no es recurso de él, es recurso del pueblo salvadoreño. Está bien que él lo ponga de los millones que tiene, está bien que lo ponga de sus empresas y que diga, vaya, les voy a regalar esto. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Él no está regalando nada, porque son los impuestos del pueblo. ¿Mm? Ahora bien, para la empresa privada, este año es voluntad del empresario si lo quiere pagar. Para el otro año sí es obligación. Pero ¿a qué quiero llegar? El empresario no va a perder, porque a cambio de que él venga y de ese salario, se le exonera de pagar el IVA. Bien bonito. Yo le digo, ve qué bonito, le digo. ¿Mm? O sea, ahí vemos el privilegio a estas grandes empresas, porque también hay que hablar de la pequeña empresa. ¿Cómo va a ser para pagar la pequeña empresa? Si muchas veces no tiene pero para ni pagar el IVA. ¿Mm? Una persona que tenga 3 trabajadoras, ¿cómo va a ser esta trabajadora? ¿Mm? Para pagar eso. Entonces, qué bien para el trabajador, especialmente el sector público, que sí va a recibir, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, pero que es importante que conozcan de que ese salario no es de Bukele, ese salario es de los impuestos del pueblo. Y que a la larga, ¿quiénes vamos a terminar pagando esto? Somos los mismos ciudadanos y ciudadanas de El Salvador. Eso es lo que yo puedo contestarle a esa pregunta. Es que ayer teníamos un conversatorio con Leonel Herrera también y tocamos ese tema y él sacó unos datos que decía que la población activa o que tiene empleo en El Salvador es alrededor con máximo de 30%. Y de eso serán como el 15% el público o 20% que son públicos. Por lo tanto, ese dinero que van a repartir es nada más para esa gente. O sea, para ese 20% que es público. Dice. Entonces es poco, ¿verdad? Para la cantidad de personas que tienen necesidades en el país. Por supuesto, por supuesto. ¿Verdad? Entonces yo creo, Carlitos, que el gobierno se ha equivocado en todas sus políticas que viene desarrollando desde 2019 y siento que él mismo con esas políticas, él solo se va enredando y al final, como usted muy bien lo decía, que si es el 20%, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener al pueblo contento? No lo va a tener contento. ¿Y qué va a pasar? Aquí el descontento va a continuar. Y muchas veces la gente no se levanta. ¿Por qué? ¿Por qué no se levanta? Porque estamos siendo controlados a través del régimen de sección. ¿Y desde dónde? Desde las comunidades, desde las ADESCOS. Desde ahí estamos siendo controlados. Correcto, compañera. Bueno, ya se nos va acercando la hora, pero todavía me gustaría porque hemos hablado de los sindicalismos, pero todos nos centramos en la ciudad. ¿Cómo está el resto del país, digamos? Hablando de la organización también, pues si usted tiene algún dato o algún comentario al respecto. Sí, no, pues la organización, miren, a nivel nacional ha sido golpeada. Ha sido golpeada. Nosotros pues tenemos sindicato, el sindicato SICA, que es el Sindicato Independiente de Trabajadores del Campo, ¿verdad? Con un compañero que ya está grande, el compañero, pero
un buen dirigente del sector y él tiene mucho trabajo comunitario, organizativo, y uno puede ver cuando uno llega, ¿verdad? Pues especialmente a las comunidades, al trabajo que se está desarrollando. Uno puede ver un gran temor por parte de la población en las comunidades. Por repetir, hay comunidades que nos planteaba una señora que son vigiladas a través de drones, a través de cámaras, ¿ah? En las escuelas donde van a estudiar sus hijos. O sea, hay un temor y es el temor muchas veces no nos permite, compañeros, el poder avanzar en cuanto al trabajo organizativo. Y lo otro, la otra crisis que hay muchos compañeros que no tienen ni para movilizarse, no tienen para trasladarse de un lugar a otro. Ese es un factor también que en este momento pues es, es la dificultad y es una crisis, ¿verdad? Para en lo organizativo. Igualmente en las comunidades se puede palpar una gran pobreza en este momento. Las calles en mal estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las alcaldías no tienen recursos para poder solventarles las necesidades más inmediatas, ¿verdad? Que en años anteriores, ¿verdad? Los alcaldes lo hacían. ¿Mm? Yeah. Con respecto a la... estaba hablando con una persona que me decía de que algunas escuelas están bien bonitas, pero que también han cerrado creo que más de 70. No sé si tiene conocimiento de estas escuelas que supuestamente ya están reparadas, si ya están funcionando y si es cierto que que han quedado bonitas, que les van a dar uso, que bueno, ha habido desarrollo y cuántas escuelas más o menos habrán, bueno, algunas reconstruido, otras, no sé si han construido nuevas desde cero, nunca he escuchado. Con Mire, respecto a las universidades que dijeron que iban a reparar, que iban a construir, no sé si no, hay no, no. avances en eso. No, aquí no hay ningún avance. O sea, 70 escuelas han sido cerradas, ¿verdad? Y lo que nos dimos cuenta a inicio de año es de que él había pedido las llaves a los directores de las escuelas que están funcionando. Había pedido las llaves y que desde ahí iban a empezar pues, a mantener más ese control. Y que según se rumora que por ahí vienen los despidos de los maestros, que por eso ha quitado llaves a los diferentes directores de las diferentes escuelas, ¿verdad? Aquí la educación, mi compañero, aquí está abandonada. Aquí la educación está abandonada. Aquí tenemos alrededor y no hace falta que nosotros salgamos a otros departamentos y aquí nosotros vemos vecinos, bueno, familiares que han dejado de mandar a sus hijos a las escuelas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la educación de mala calidad. Y en segundo, pues aquí se dice, las pandillas han desaparecido, sí, ¿Mm? Pero hay acoso de los niños. Por ejemplo, tengo un testimonio de una persona que ella dejó de mandar a su niño a la escuela. Hablo de San Marcos, porque había una mujer de que se supone de que el tráfico de órganos, el secuestro de los niños. Entonces, hay muchas familias que han dejado de mandar a sus hijos. ¿Ah? O hay madres que han corrido ese riesgo, que a su hijo tenga intento de violación en sus escuelas. Y hablo de escuelas privadas, de colegios privados. Y ahora remontémonos a las públicas. Entonces, ¿qué pasa cuando aquí se está vendiendo una imagen de que el presidente le ha apostado a la educación? Pero cuando ya nosotros empezamos a escudriñar, hablamos con los vecinos, con los líderes que tienen sus hijos, y encontramos esos factores, ¿ah? O jovencitas que han intentado ser secuestradas ¿por quién? Por los militares, por los soldados. ¿Mm? Hay muchos casos así. Entonces, eh, aquí es mentira, aquí el régimen se utiliza, ¿verdad? Para asediar a los sindicatos, para perseguir a los defensores de derechos humanos,
para perseguir a los dirigentes sindicales y despedirlos de sus centros de trabajo. Si ya los vemos que andan en una marcha, al siguiente día son despedidos. Para eso se utiliza el régimen y hay un aprovechamiento de los cuerpos militares para el pueblo, ¿verdad? No hay, disculpa Carlos, creo que ibas a hablar también. Yo creo No, que pero es súper importante la organización. Siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. Y este tipo de denuncias creo que la gente tiene que ir tomando conciencia, tiene que ir tomando valor. Yo he visto muchos videos de personas que sí se están atreviendo y piden a la gente que también se atrevan, porque este tipo de denuncias que usted menciona ahorita son casos serios, pues, porque imagínense el tráfico de órganos, violaciones que quedan al final quedan impunes porque la gente, si son, por ejemplo, violaciones de parte de las autoridades, pues claro, la gente tiene aún más miedo, pero tienen que hacer las denuncias porque es súper importante que todo esto salga a la luz. Así es, así es. Pero mucha gente se queda callada por el temor, ¿verdad? Sí, es lamentable. Y también el caso de que, por ejemplo, al Poder Judicial le han disminuido el presupuesto. por Esto, supuesto. incluso, esto va a venir a complicar también, digamos, cualquier trabajo en función de la población, que no lo están haciendo efectivamente, pero esto va a venir a perjudicar aún más. O sea que los casos que habían se van a venir acumulando, a diario acumulando, y no hay resolución de los casos, ¿no? Entonces Mire, esto se va a agravar. sí, sí, no, usted ha tocado un tema muy importante, Carlitos, que es el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Con esa reducción de esos recursos, claro, usted lo ha dicho muy bien, pues la Procuraduría, digamos, General de la República, donde el trabajador podía solicitar a un defensor público. En este momento no hay atención, ¿verdad? Y se ha visto el deterioro de estas instituciones. Y lo otro que hay que decirlo, que estas instituciones no gozan de esa autonomía, ¿verdad? Porque acordémonos de que ahora pues está coactado. Estas instituciones están coactadas. ¿Sí? Si no veamos la Procuradora de Derechos Humanos, una Procuraduría callada, ¿verdad? Que hasta ahorita no ha dicho absolutamente nada con la grave violación hacia los derechos humanos. Y claro, fue elegida por nuevamente, pero claro, porque se debe a qué? A un régimen, se debe al régimen, ¿verdad? Para tapar la corrupción de este gobierno. ¿Verdad? Entonces, esto viene, como decía, la reducción de estos recursos viene a agravar más la situación. ¿Y quiénes son los que sufren? Pues es la gente más pobre, ¿verdad? Y lo otro que quiero comentarles, que ahora estas leyes son bien jodidas acá. Por ejemplo, yo como abogada, a veces tengo 3 casos o 5 casos a través de los tribunales, pero con un descuido que nosotros tengamos, inmediatamente somos denunciados y llevado nuestro proceso ante la sección de investigación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Para que seamos suspendidos como abogadas y abogados. Entonces, y uno muchas veces, bueno, uno tiene que rebuscarse para poder sobrevivir, ¿verdad? Más el alto costo de la vida es grave en nuestro país, ¿verdad? Y les digo yo, a veces uno por andarse ganando el pan de cada día, ¿verdad? Por llevar un proceso, uno puede terminar más fregado todavía, ¿verdad? Sí, eso es lo que tenemos. Bueno, compañera, el tiempito nos pasó la horita como de costumbre, ¿verdad? Ha sido muy interesante escucharla y vamos a estar siguiendo pendiente también de cómo se van desarrollando para volverla a invitar, ¿verdad? De acuerdo a cómo se vayan dando los acontecimientos. Pero antes de cerrar, le pediría, compañera Sonia, de que dé, digamos, un llamado o unas palabras para terminar aquí a la gente que nos está escuchando. Bueno, perfecto. Un saludo fraterno, gracias por esa atención y gracias por haberse conectado. Y bueno, nosotros ahí seguimos, tenemos una actividad para el 25
de este mes, día domingo, donde pues se conmemoran los acuerdos de paz. Un tema tan importante que creemos que, aparte de conmemorar, pues también es un día donde podemos seguir alzando la voz y continuar con las denuncias, con los retrocesos que hemos tenido en este país. Así que ahí les queda la invitación. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Muchas gracias, compañera. Bueno, ya saben, el 25 de enero todos a conmemorar el 34 aniversario de los acuerdos de paz, ¿no? Rafa. Bueno, gracias Carlos y gracias a Sonia por atender nuestro llamado. Sabemos que tiene una agenda siempre bien apretada, pero agradecerle por ese esfuerzo que hace para estar con nosotros y darnos, bueno, informarnos de cómo está la situación y también agradecerle a toda la gente que nos ve, que siempre nos sigue, como digo, y a todas las personas que también ven los programas ya en diferidos también, pues, y agradecerles porque comparten y porque siempre están con nosotros. Así que un saludo para todos, de buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, y gracias Carlos también. Muchas Muchas gracias, gracias. Rafael y Sonia. Bueno, recordarles que estamos en el 34 aniversario de los acuerdos de paz. Les sugerimos que sigan pendientes de los programas que como Frente Intercontinental nosotros les vamos a traer. Mañana tenemos el Domingo Intercontinentales a las 9 de la mañana, hora de El Salvador, y precisamente vamos a estar conversando sobre los acuerdos de paz. Así es que ustedes están invitados para también dejar sus comentarios e información. Nos vamos a despedir con la canción que caracteriza al Frente Intercontinental. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.